durante estos días vamos a estar hablando esta semana y la próxima semana acerca de lo que implica caminar por los valles y confiar en el Señor y vivir en su presencia, pero también lo que implica estar en la montaña y también caminar con el Señor y depender del Señor. Cuando pensamos en nuestra vida, a veces pudiéramos pensar en una imagen así, ¿no? Y diría, ciertamente esto es mi vida, así como una montaña rusa. ¿Quién se puede identificar? Todos nosotros en algún momento hemos estado en una situación así. O yo no sé si tu vida siempre ha sido así de bendición toda la vida, ¿no? Nunca has tenido pérdida, nunca te has sentido triste, nunca te has sentido en dificultades. Siempre has sido un campeón. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, mi vida siempre ha sido así, arriba, ¿no? Nunca he tenido valles en la vida. Nadie. Si somos sinceros, nos damos cuenta que nuestra vida y la vida de todos en esta tierra, incluyendo a los cristianos, incluyendo a los que hemos conocido al Señor, se asemeja a algo así. En un tiempo estamos en periodos de bendición y de abundancia y nos sentimos bien y nos sentimos que vamos a echarle ganas y tenemos planes y todo, pero luego a veces vienen las situaciones en las que nuestra vida parece que va de picada y hay situaciones que no esperábamos, situaciones que vienen y se apoderan a veces de nuestra mente. No necesariamente son cosas alrededor físicas, pero a veces mentales. Ha habido personas que yo conozco que tienen todo a su alrededor, podríamos decir perfecto y muy bien y muy suave, no les falta nada, pero en su mente, en su corazón, están luchando con un valle, a veces de angustia, a veces de soledad, a veces de depresión. Y a veces la realidad de la vida. Es la realidad aún de la vida de los cristianos. Pero esto no cambia el hecho de que Dios está con nosotros, aún cuando estemos en las partes bajas de esta montaña rusa. Aún cuando parece que vamos en una situación en la que vamos de picada, Dios está con nosotros. La vida no siempre es lo que esperamos, ¿o sí? Planeamos para el éxito. Todos planeamos para el éxito. No conozco a nadie que planee para perder y que diga, yo quiero ser un perdedor toda mi vida, quiero que mis hijos sean los perdedores y quiero que mi matrimonio sea una pérdida o que mi negocio que voy a empezar termine en quiebra. Nadie, todos planeamos para el éxito, pero la realidad es que vienen las cosas difíciles y no siempre las cosas salen como nosotros lo planeamos y entramos en un valle. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, los valles en nuestra vida, los valles que a veces parecen interminables. ¿Cuántos de ustedes han estado en un valle así? Y dices, ¿cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo será que voy a subir a la montaña y voy a poder ver diferente? Yo estuve en un tiempo hace unos años, y varios de ustedes supieron, ¿no? Estuve en un tiempo de una situación física muy difícil en mi estómago. Sufrí una situación de enfermedad durante 2 años. De dolor continuo, perpetuo, día tras día, tras día, tras día. No había un día de esos 2 años que yo dijera, hoy no me dolió mi estómago. Todos los días venía y me subía a predicar y me dolía el estómago, y así compartía y así hablaba y seguía declarando la sanidad y la palabra del Señor. Y yo me levantaba y me acostaba pensando que mañana me levantara y me sintiera bien, que mañana me levantara y ya no tuviera esto. Y decía, ¿cómo se sentía aquello aquello de estar sano, que no sentía este dolor y esta situación en mi estómago? Y por 2 años pasó y les confieso que yo decía, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo voy a levantarme y ya no voy a estar así? Y gracias a Dios llegó el tiempo. Dios sanó mi cuerpo. Los doctores no encontraron qué había sido, no encontraron qué era lo que estaba pasando conmigo. Pero Dios lo sanó. Aún en ese tiempo en el que estaba yo en dificultad, en dolor, seguía declarando y seguíamos orando por sanidad, porque yo creo que Dios nos ha sanado en Cristo Jesús. Y a lo mejor en tu vida ha habido un tiempo así, o a lo mejor estás en un tiempo así de un valle en el que dices, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo será que voy a subir? ¿Cuándo será que voy a ver diferente las cosas? ¿Cuándo será que esta enfermedad se va a quitar de mi vida? ¿O cuándo será que este dolor o esta angustia, o cuándo será que las situaciones económicas cambiarán?
¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es ese valle por el que estás pasando? ¿Cuál es ese valle que te parece a lo mejor interminable, que no lo esperabas, pero que sin embargo están ahí? Alguien dijo que la vida es como una montaña rusa, tiene altos y tiene bajos, tiene montañas, tiene valles. Y estamos de acuerdo en eso, que así es la vida. No podemos pensar que no nos va a tocar sufrir, no podemos pensar que siempre vamos a estar en pura bendición, en situaciones en las que no va a haber ninguna carencia, porque la realidad es que hay situaciones difíciles, la realidad es que hay valles de sufrimiento. No hay una vida perfecta. ¿Alguno de ustedes puede decir mi vida está perfecta? ¿Mi matrimonio está perfecto? ¿Mi salud está perfecta? No me duele ni una uñita. Y cuando pasan más los años, peor, ¿no? Nos empiezan a doler todo. Algunos de ustedes pueden dar testimonio de eso, pero reprendan a la vejez y declaren que el Señor los ha sanado, porque eso es lo que Él ha comprado para nosotros: sanidad y victoria en Cristo Jesús. Hay valles de sufrimiento, hay valles de tentación, hay valles de muerte. Y hoy voy a hablar acerca de estas tres cosas. Y vamos a ver que Dios está con nosotros, porque si algo tenemos que sacar de aquí es sacar la verdad y agarrarnos de esa verdad de que Dios está conmigo. No importa por dónde esté pasando, no importa cuán difícil esté el valle, no importa cuán difícil es la situación, no importa cuánto desesperanza pueda haber, Dios está conmigo y Dios me va a sacar de este valle. Y tenemos que creer juntos y decir: Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo en donde quiera que yo vaya. En el valle y en la montaña Dios está con nosotros. Vemos los valles de sufrimiento. Cuando llega un tiempo de depresión, como les digo, hay personas que yo he conocido que ni pueden explicar el por qué se sienten como se sienten. No pueden ni siquiera explicar por qué es que sienten tristeza, por qué es que sienten esta desesperanza, por qué es que sienten esta agonía. Sin embargo, es algo real. Y muchas veces nosotros, que nos toca estar en un periodo en la montaña, vemos a aquellos que están en el valle y menospreciamos a aquellos que están en el valle, ¿no? Y decimos: deberías de tener más fe, deberías de estar en otra actitud. Pero la realidad es que en la vida hay valles, la realidad es que hay sufrimiento, que hay angustias, que hay pérdidas. Y a lo mejor algunos de ustedes se puede identificar con eso. Y si no, si es que estás en un tiempo en la montaña, piensa y agarra lo que el Señor tiene para ti, porque ciertamente van a venir tiempos de valles. Ciertamente vendrán tiempos de valles en nuestras vidas, pero Dios está con nosotros. Cambios repentinos, cuando hay situaciones en nuestra vida que no las esperábamos, relaciones rotas entre padres e hijos, entre matrimonios, entre hermanos, y cosas que pareciera que no van a tener solución, sueños rotos. Cuando esperabas algo y soñabas por algo, pero de pronto te das cuenta que las cosas han cambiado y que ahora ya no es como tú esperabas, y hay un valle de sufrimiento. Cuando parece que no hay progreso. ¿Cuántos de ustedes pudieran identificarse y decir: siento que no progreso, siento que no paso adelante en mi vida espiritual, o en mi vida económica, o en mi vida de relaciones, y pareciera que no hay progreso? Pero la realidad es que aún en medio del valle, Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar adelante y nos va a llevar y nos va a poner en alturas y nos va a enseñar. Y luego viene otra vez otro valle, pero Dios está con nosotros. Y luego Dios nos lleva a otra montaña y Dios está con nosotros, porque Él ha prometido que estaría con nosotros para siempre. Cuando pensamos en la promesa de Dios en Jesucristo, Él dijo: un hijo les es nacido, y el principado sobre su nombre, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No nada más cuando todas las cosas parecen que están bien, pero también en aquellas situaciones de sufrimiento. De hecho, Jesús dijo: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. En el tiempo de sufrimiento,
cuando estamos pasando por situaciones de dificultad, por nuestras propias decisiones, pero a veces por las decisiones de otros. Y a veces porque estamos simplemente en este mundo que está bajo el maligno y nos va a tocar vivir situaciones que no entendemos. Cuando hablamos acerca del sufrimiento, nos enfrentamos con estas preguntas: ¿por qué estoy pasando por esto? Pero esa pregunta es una pregunta equivocada, porque no podemos tener todas las respuestas acerca del por qué. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo que ha estado bajo el pecado y hay situaciones que no podemos controlar. Pero aún en medio de eso, Dios ha prometido que estará con nosotros. Pero en medio de ese sufrimiento y de ese valle nos preguntamos a veces: ¿es Dios el que me ha causado este dolor? ¿Es Dios el que me ha metido en este sufrimiento? Y la respuesta contundente debe de ser no. Porque en Cristo Jesús Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros. Y nos ha prometido que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Entonces, aunque no entendamos el valle del sufrimiento, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar de ahí. No es el propósito de Dios de que suframos, pero Él sacará ventaja del sufrimiento. No es el propósito de Dios. No es como que Dios dice: voy a meter a mi hijo en un sufrimiento para luego sacar algo. El sufrimiento es parte de este problema que ha habido con el pecado y la rebelión del hombre. Pero Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, ha podido hacer y planear para que en medio de esos sufrimientos tú y yo podamos salir de ahí y conocerlo a Él, y Él sacar ventaja de estos sufrimientos y acercarnos a Él. Es importante que nos demos cuenta de esto. Juan capítulo 16, versículo 33, dice Jesucristo diciendo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, aflicciones y sufrimiento, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Les he dicho todo esto para que tengan paz. No les he dicho todo esto para que sepan que no la van a pasar difícil. Les he dicho todo esto para que entiendan que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio de la dificultad, aún en medio de las relaciones rotas, aún en medio de la carencia, o aún en medio de la enfermedad, aún en medio de cualquier cosa, yo estoy con ustedes y yo he vencido al mundo. Esta es la promesa de Jesús para nosotros. La promesa del Señor es que en esas situaciones en las que la montaña rusa parece que va para abajo y sentimos la desesperanza, Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros. Y pasamos por medio de esos valles de sufrimiento, esos valles en los que parece que las situaciones no se van a arreglar, esos túneles en los que parece que no hay luz, esas situaciones tormentosas en las que parece que no va a amanecer. Y estamos ahí en medio de una situación y a veces podemos estar sufriendo, pero tenemos que darnos cuenta que Él está con nosotros, que su promesa es: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes en el medio de los valles. Luego vemos los valles de la tentación. Los valles de la tentación en los que entramos a veces como cristianos. Las situaciones que vienen a nuestra vida y nos tientan para abandonarlo todo. Ahora, hay tentaciones que nos tientan y hay tentaciones que no nos tientan, ¿no? Pero una tentación, para que sea tentación, te tiene que tentar. Lo cual significa que tienes que estar en ese momento en el que decides, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes a lo mejor a alguien les ha ofrecido, a los que nunca han fumado, les han ofrecido un cigarro? Y no es una tentación para ti, ¿o sí? Pues es un cigarro, que ¿para qué quiero eso, no? Pero aquel que fumó toda su vida y que a lo mejor apenas está dejando de fumar y ve al de la esquina fumándose un cigarrote así grandote, a lo mejor se le cae la baba, ¿no? Y dice: yo quiero uno. Y mucha de la gente que fuma, a veces no lo entendemos, ¿no? Pero lo fuma porque le quita el estrés. Así como los que se toman un café para quitarse el estrés o lo que sea, ¿no? No estoy justificando el que fume, no deben de fumar.
Pero lo que quiero decir es que hay situaciones de tentaciones que nos tientan realmente y hay otras que no son tentaciones para nosotros. Pero van a venir situaciones que realmente nos tientan y debemos de entender que en esos valles de tentación Dios está con nosotros. Miren, y Dios no está con nosotros con un palo así como para ver, pegándonos, no, para que no caigamos en la tentación. Dios está con nosotros para fortalecer nuestro espíritu y que podamos tomar buenas decisiones y salir victoriosos en medio de esos valles de tentación, en medio de esos valles de dificultad. La tentación de suplir mi propia necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en alguna situación así? En muchas áreas. En el área sexual, por ejemplo, las personas a veces dicen, no, pues tengo que suplir mi necesidad, ¿no? Y cometen pecados sexuales. En el área económica la gente dice, pues tengo que suplir mi necesidad. Voy a robar, voy a ser deshonesto. Voy a suplir la necesidad que tengo que hacerlo, ¿sí o no? Es mi necesidad. Y caes en la tentación porque piensas que una necesidad es justificable, es lo que justifica una acción para caer en la tentación. La tentación de abandonarlo todo. Cuando estás en medio de la dificultad, en medio de los problemas en el matrimonio y dices, a la gorra con todo, ¿no? O en la iglesia. Y tú dices, ¿ya para qué voy? Si no encuentro nada, no recibo nada, me critican los hermanos, ni escucho, ni aprendo, y Dios parece que no me quiere sacar de este valle. Olvídame de todo. La tentación de abandonarlo todo. La tentación de que hay algo mejor del otro lado, ¿no? Que hay algo mejor. Y que puedo ir a agarrar aquello mejor por mí mismo. Y todas estas tentaciones se manifestaron en la vida de Jesús. Jesús mismo siendo tentado. Por eso les digo, tenemos que entender la tentación. Cuando pensamos en Jesús, pensamos, no hubo ningún problema con Jesús, no titubeó, no. La realidad es que fueron tentaciones las que tuvo que pasar y venció. Pero eso no quiere decir que no fue un valle de dificultad, un valle de tentación, un valle en el que parecía que las cosas no iban a salir como debieran. Pero él tuvo que agarrarse de la palabra de su Padre para vencer en el valle de la tentación. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 vemos la historia de Jesús en el desierto, en el valle de la tentación. Y nos dice luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Fíjense que Dios no lo tentó el diablo. Fue llevado por el Espíritu, pero no fue Dios quien lo tentó. Después de ayunar 40 días, después de estar en la montaña, después de ayunar 40 días y 40 noches, o sea, estaba fortalecido, había estado en la montaña, había estado en el lugar alto, había estado en la visión, y luego fue llevado al lugar de la tentación. Tuvo hambre, tuvo tentación, y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La necesidad, la tentación de suplir mi propia necesidad. Ciertamente Jesús tuvo hambre y tenía necesidad. Y se enfrentó con esa situación de tentación en la que suplo mi necesidad conforme a mis propios caminos, o espero en lo que Dios tiene para mi vida, o confío en Dios y en su palabra, o tomo mis propias decisiones y hago lo que yo quiero. Porque la realidad es que podría haberlo hecho Jesús. Podría haber convertido las piedras en pan, así como multiplicó los panes y los peces para 5,000. Fácilmente podría haberlo hecho y suplir su necesidad. Pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Se agarró de la palabra de Dios, de aquello que va más allá de lo que vemos ahorita. Y en el valle de la tentación el diablo nos pone simplemente una visión cercana de las cosas que estamos sintiendo. Y eso es lo que pasa a veces con la gente. No se siente frustrada, se siente en dificultad, se siente que en su matrimonio o en sus relaciones no está pasando lo que él quiere que pase ahorita. Y el diablo le dice: tú lo puedes suplir ya, por ti mismo.
la tentación de suplir mi propia necesidad. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, abandónalo todo, pues ya que, déjalo todo, como quiera, escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús contestó, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La tentación de abandonarlo todo, de hacer y terminar el proceso, porque yo pienso que ya debe de terminarse, no esperar y confiar en Dios, que Él es el que está con nosotros, aún en el medio del valle. ¿Qué te pasaría si subiéndote a la montaña rusa, aquellos que se han subido, yo me he subido más unas poquitas veces, no, porque luego soy de los que me da vuelta todo y aviento todo el lonche ahí, pero ustedes que les gusta subirse, ¿no? Si se han subido, una vez que te subes, ahí te quedas. No hay con que ya no me gustó, párenla a la mitad, o ya cuando va en la mera bajada o en la mera subida me aviento. No hay tal cosa. Tienes que aguantar el proceso de subidas, el proceso de bajadas, el proceso de las vueltas, el proceso de la montaña y el proceso del valle. Y con Dios nuestra vida de fe es igual, tenemos que caminar con Él. No hay tal cosa como que ahora estoy en el valle, voy a abandonarlo todo, me voy a aventar hacia afuera y voy a dejar las cosas, aunque algunos tenemos la tentación de hacerlo. Pero el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Algunas personas piensan así, me puedo ir al mundo por un ratito, me puedo aventar una relacioncita, me puedo aventar una situacioncita, puedo abandonar las cosas, me voy a dar un break ahorita, porque la situación está muy difícil. No tentarás al Señor tu Dios. Es lo que Jesús le dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Ciertamente Dios lo podía rescatar, sí. Podía mandar a los ángeles, claro. Pero ese no era el plan. El plan era mantenerse ahí en el valle, agarrarse de la palabra y vencer a la tentación, vencer a la dificultad. De nuevo versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Estaba diciendo la verdad el diablo? Sí. Los reinos de este mundo están bajo el maligno. Y le dice, te los ofrezco si te postras y me adoras. La tentación de algo mejor, de algo que parece mejor, de algo que nos pareciera mejor. Pero Jesús le contesta, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, siempre, aún en el valle, aún en la montaña, donde quiera que estés. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En el valle de la tentación podemos estar seguros que ahí en la situación en la que estamos, porque yo sé que cada uno de nosotros pasamos por tentación. A lo mejor no las exteriorizamos, no somos de los que andamos diciendo, hoy me tentó el diablo con una cerveza, hermano. No lo decimos, ¿o sí? Hoy me tentó el diablo a robarme un dinerito. Hoy me tentó el diablo a no hacer mi trabajo porque creo que no me pagan lo suficiente. No lo decimos. Hoy me tentó el diablo a no ir a la iglesia, a aventar todo, a abandonarlo todo. Hoy me tentó el diablo a abandonar a mi esposa o a mi esposo. Tampoco lo decimos. Pero la realidad es que pasamos por situaciones de tentación. Pero Dios está ahí para decirnos, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador para fortalecerte, para levantarte, para ayudarte, para que no te quedes en el valle de la tentación, sino que salgas adelante, para que salgas adelante fortalecido en tu hombre interior. El valle del sufrimiento, el valle de la tentación, pero luego también hay valles de muerte, donde parece que todo se acabó,
donde parece que ya no hay más esperanza. La pérdida de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a alguien? Todos. Padres, hermanos, hijos. Y sientes la desesperanza, dices, ya no hay más. ¿Qué va a pasar en este valle de muerte? Un diagnóstico de enfermedad que no esperabas, ¿no? Un joven que de pronto es diagnosticado con un cáncer terminal. Un niño que de pronto es diagnosticado con una enfermedad que no se puede tratar. Y empiezas a pasar por ese valle de muerte. En medio del valle de la muerte, en medio del valle que parece que no hay luz, en medio de un valle de oscuridad. En Ezequiel 37 encontramos la historia de la revelación que Dios le da al profeta Ezequiel, versículo 1, Ezequiel 37. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Cuántos hemos pasado por una situación, un valle en el que lo que vemos solamente son huesos secos? Y pareciera que no hay esperanza, y pareciera que no hay forma de que esto reviva. Pareciera que no hay forma de que esto vuelva a levantarse. Pareciera que ya no hay solución para esto. Pero ¿saben qué? El Dios al que tú y yo servimos es un Dios que saca de la nada el todo. Es un Dios que no necesita ni siquiera materia prima. Su palabra es la materia prima para hacer todas las cosas. Y en medio de la nada puede levantar, y en medio de la muerte puede resucitar, y en medio de la enfermedad puede sanar. En medio del peor diagnóstico puede traer sanidad. Por eso es que tú y yo tenemos que seguir creyendo y clamando que aún en medio de los valles Dios está con nosotros. No entendemos a veces por qué. ¿Por qué es que esta situación no funcionó? ¿Por qué es que esta relación no funcionó? ¿Por qué es que mi hijo tiene este diagnóstico? ¿Por qué es que estos niños tienen esta enfermedad? No lo sabemos. Y no hay nadie que te lo pueda decir. Cuando estés en el cielo a lo mejor le preguntas a Dios y te lo puede decir. Pero la Biblia dice que las cosas escondidas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. O sea que aún allá a lo mejor Dios te dice no necesitas saberlo. Pero lo que sí sabemos, porque nos ha sido revelado en Cristo Jesús, es que Él ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que sí sabemos es que en Cristo Jesús tenemos sanidad. Lo que sí sabemos es que en Cristo Jesús Él nos ha prometido que estaría con nosotros aún en medio de las aflicciones. Y el profeta dice, no lo sé. No lo sé. Los huesos están secos. Es un valle lleno. La pérdida ha sido mucha. La relación está devastada. La enfermedad ya está muy avanzada. La economía no se levanta. Mi hijo está muy alejado de Dios. Mis hijos, mis hermanos están alejados de Dios. Están más secos que estos huesos. No lo sé. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? El Señor, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento delante de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvió a unirse hasta formar esqueletos enteros. Y mientras yo observaba, vi que se formaron músculos
y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y todo esto nos habla de un proceso. En medio del valle de la muerte, no es que a veces las cosas que están muertas de pronto ya aparecieron totalmente formadas. Les empezó a formar la carne, y luego vinieron los músculos, y luego vino la piel, pero aún no había aliento. Hay procesos en los que tú y yo estamos pasando que van a tomar tiempo, para que vuelvan a ser restaurados. Y aún en medio de ese tiempo tenemos que seguir creyendo y declarando la palabra como lo hizo el profeta. Imagínate el profeta decir: no, pues son puros esqueletos cuando se formaron, no tienen vida. No, espera. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en sus cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Y el pueblo de Israel es una figura de la iglesia y de nosotros. Y a veces nosotros mismos decimos eso: ya me volví viejo, ya mis huesos están secos, ya la visión se acabó, ya la esperanza se acabó, ya no puedo lograr. Y esto dijeron ellos, habían dicho: somos huesos secos, hemos perdido la esperanza, nuestra nación está acabada. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Qué esperanza hay de México? ¿Qué esperanza hay de Estados Unidos? Está acabado. Está acabado. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado, y esa es la palabra para ti y para mí. En medio del valle de la muerte, en medio del valle de la tentación, en medio del valle del sufrimiento, Él está con nosotros, y su palabra ha sido hablada sobre ti y sobre mí. Así es que aunque estés en un valle que parece que está muy largo, a lo mejor has pasado años y años en este valle de dificultad, a lo mejor has pasado durante muchos procesos ya, a lo mejor has estado en un valle de tentación que ha durado mucho tiempo ya, y el Señor te dice: estoy contigo. El Salmo 23 versículo 4 es una palabra para nosotros. El salmista dice: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el salmista. Aunque ande, o sea, no siempre voy a andar por ahí, por esos valles. Tu vida no siempre va a ser un valle, pero aunque ande por el valle de la muerte, de la sombra y de muerte, no temeré. Mi actitud va a ser: no temeré. Y luego dice: ¿por qué no voy a temer? No voy a temer no porque soy muy valiente, no voy a temer no porque yo soy muy abusado, no voy a temer yo porque tengo un gran plan, porque a veces pensamos que nuestro plan es el que nos va a sacar del valle. No temeré porque tú estarás conmigo. Por eso es que no voy a temer. Mi esperanza no está en mi plan, mi esperanza no está en lo que las demás dicen, no está en el pronóstico, no está ni siquiera en las estadísticas, porque a veces pensamos: no, la estadística dice que el valle va a durar este tiempo y después voy a salir del valle. Mi esperanza no está en eso, mi esperanza está en que tú estás conmigo y que tu vara y tu cayado me van a guiar. Por eso es que estoy confiado, por eso es que no temeré. No es que no temo porque soy muy valiente, no temo porque estás conmigo, no temo porque tu vara y tu cayado me guían en medio del valle de la muerte. Esa es la promesa de Dios para nosotros.
Que en medio del valle de la muerte, en medio del valle del sufrimiento, en medio del valle de la tentación, su palabra, su vara nos va a guiar y nos va a decir: por aquí no, por aquí sí, hasta que pasemos el valle de la muerte. Pónganse de pie conmigo. En Isaías 41, versículo 17 al 18, una palabra profética nos dice esto: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. A veces nos pareciera que nuestra vida es así, ¿no? Una situación de sequedad, de dificultad, de sufrimiento, de tentación, de muerte. Un valle en el que parece que no hay nada. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y luego miren el versículo 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. En las alturas, en la montaña va a haber ríos, y en el valle también voy a abrir fuentes. O sea que no van a morir, no van a quedar tirados en el desierto, no van a quedar tirados en medio de la tentación, no van a quedar tirados en el valle de la muerte. Voy a abrir ríos, voy a abrir fuentes en los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Ahí en el valle de la sombra de la muerte, en el valle de la tentación, en el valle del sufrimiento, Dios dice: voy a abrir un estante para que bebas del agua de vida. Esa es la promesa para ti, para mí. En el medio del valle, en el medio del valle estaré contigo, pasaré contigo, caminaré contigo. En el medio de la soledad, en el medio de la dificultad, estaré contigo. Te voy a sacar, te voy a llevar, te voy a dar agua de vida. Cierre sus ojos, dígale al Señor: aquí estoy, Señor, en medio de la dificultad, en el valle. A lo mejor he estado en un valle de sombra y de muerte por muchos años ya, pero tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gusta cómo termina el último capítulo del libro de Habacuc. Versículo dice: el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervo, para que suba y ande en las alturas. O sea que no te va a dejar para siempre en el valle, te va a llevar, te va a sacar. Estará contigo, pero te va a llevar a las alturas. Señor, aquí estamos, Señor, y nos acercamos a ti.